Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. La gracia, la misericordia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora, en este día. En el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a una enseñanza donde sé que todo el que la reciba va a ser bendecido de una manera muy especial. Vamos a estar hablando hoy, o enseñando un poquito, hablando un poco acerca de obediencia y desobediencia. Vamos a estar viendo por la palabra un poco acerca de la obediencia, de la desobediencia y sus activaciones. O sea, lo que activa la obediencia y lo que activa la desobediencia. Vamos a estar viendo por la palabra. Y casi vamos a empezar. Estoy compartiendo algo aquí para empezar. Casi vamos a empezar. Ok. Obediencia y desobediencia. Vamos a ver un poco acerca de la obediencia, la desobediencia y sus activaciones. O sea, lo que activa la obediencia y lo que activa la desobediencia. Dios bendiga a todo el que se va conectando de una manera muy especial. Y hoy, Dios bendiga de una manera especial al mi hermano y amigo el pastor Félix Pichardo. Dios bendiga a ese guerrero forzado y valiente de una manera especial. Y vamos a estar viendo un punto muy importante que yo le digo personalmente, hasta hoy yo no he escuchado a nadie que me haya hablado de ese punto acerca de la obediencia. Vamos a ver un punto muy importante acerca de la obediencia que la gente no habla, que es un punto de mucha importancia que incluso Dios me entregó a mí. Al principio de mi conversión, ese verso fue el primer verso que yo sentí que Dios trató muy fuertemente, personalmente conmigo, ese verso. Que es un punto que conecta con la obediencia, que algo que nos enseña cómo obedecer más a profundidad, pero no voy a entrar en detalle ahora porque si no estaría ya empezando el estudio. Y es un verso que lo voy a compartir con ustedes y vamos a estar hablando de eso. Dios bendiga a mi hermano Ángel de una manera especial. Así que vamos a empezar. Para empezar, yo voy a ir al libro de Deuteronomio. El que tenga su Biblia puede ir conmigo y el que no simplemente escuche, porque yo voy a estar leyendo. Amado, la obediencia, de esto se trata todo. La vida del cristiano se trata de la obediencia. Ok, Deuteronomio. Estoy buscándolo. Tengo una Biblia grande de estudio aquí. Dios mío, Padre, gracias, porque estuve evangelizando, me encontré con un guerrero dominicano en el tren estos días. Lo evangelicé, le hablé de Cristo. Y tuve que dejarle la Biblia que tenía y me compré esta grande de estudio por ahora y ya usted sabe. Deuteronomio 30. Un testimonio pequeño que le estoy contando ahí para que se vaya entreteniendo. Los testimonios, a mí me gustan mucho los testimonios porque son muy edificantes. Cada vez que yo escucho un testimonio verdadero, hermano, porque lamentablemente hay gente que se anda inventando todo tipo de cosas hoy en día. Hoy uno no sabe quién está contando un testimonio verdadero o no real. Bueno, el que tiene el Espíritu Santo, el Señor le ministra. Dios bendiga a la guerrera Iliana de una manera especial. Porque lamentablemente, mi hermano, hay de todo hoy en día. Gente inventándose testimonios simplemente para tener seguidores. Bueno, Padre, gracias. Ya estoy sintiendo a mi Padre aquí ya.
Hasta tumbé una caja ahí. Gloria a Dios. Amados, Dios les bendiga a todos. Aquí tengo el verso, la obediencia. Y el verso base para empezar este estudio que vamos a estar viendo es en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Y voy a leer, déjame ver a partir de qué verso, porque tenía el 15. Voy a leer desde el verso 1. Yo sé que todo el que está ahí está tranquilo, que no anda rápido. Así que voy a leer desde el verso 1. Y la palabra de Dios dice así. Escuche esto, en el nombre de Jesús leemos la palabra. Dice, Dios hablándole al pueblo de Israel, después de haberle dado las leyes. Nosotros sabemos que el libro de Deuteronomio está Génesis, que es el principio, Éxodo, que es la salida, que eso es lo que significa Génesis, Bereshit, principio, Éxodo, que significa salida, y Levítico, que es donde ya se trae la ley, Números, que es la numerología, todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con el censo del pueblo y con la numerología espiritual, mucho significado en los números acerca del Mesías y todo ese tipo de cosas. Y Deuteronomio, que ya es como un recuento de los primeros libros ya mencionados. Y aquí en Deuteronomio, el Señor habla de la siguiente manera. Sucederá, escuche esto, que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. El Señor había hablado ya, aquí ya en versos anteriores, el Señor había hablado de las consecuencias de la desobediencia y de las bendiciones de la desobediencia, dándole a entender en detalle los tipos de bendiciones que obtendría el pueblo tras la obediencia, pero también la maldición que vendría sobre el pueblo por causa de la desobediencia. Y mire lo que dice el verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Escuche esto. La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y escuche lo que dice aquí. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo voy a dejar hasta ahí. La obediencia siempre se ha tratado de una decisión propia del individuo, del ser humano. El Señor en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ha obligado a nadie a obedecer. Desde el principio de los días que Dios creó al hombre, mire que no, porque la obediencia no se trata desde ese momento, sino desde el principio. Hay un verso aquí que yo quiero compartir en Génesis 2. Escuche lo que dice cuando Dios creó al hombre. Escuche lo que le dice Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire, escuche esto. Desde el principio de la creación, desde el principio de los días del hombre en la humanidad, en la tierra, perdón, Dios estableció decretos y principios para obedecer.
Dios creó al hombre con una conciencia libre y la capacidad, la facultad de tomar decisiones. Dios no creó un robot. Dios no creó un ser que donde quiera que mira no hay posibilidad de pecar, que donde quiera que mira no hay posibilidad de desobediencia, sino que Dios creó un ser totalmente libre en su conciencia para tomar decisiones con emociones propias personales, para que Él tome sus decisiones en todo lo que corresponde a su vida. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en tener un robot que lo controle como nosotros controlamos los títeres, como nosotros controlamos un juego de video, lo que juegan, sino que Dios está interesado en tener una relación personal, pero que esa relación sea por voluntad propia. Todo el que está ahí de seguramente o está en pareja o alguna vez ha tenido pareja. Y todo el que ha tenido pareja sabe y entiende que el amor que espera del cónyuge quiere que ese amor sea amor por voluntad propia. O sea, yo bajo ninguna circunstancia quiero forzar a una persona que me ame, porque entiendo que el amor no sería genuino. Entiendo que yo lo que tendría sería una especie de esclavo, porque esto se ve también, no es el tema, pero esto se ve. Personas que fuerzan a la pareja a estar con ellos, personas que hasta incluso amenazan cuando una persona quiere terminar con ellos. Pero este no es el tema. El punto es que así como a nosotros, como nosotros amamos, y por medio de ese amor que nosotros damos, nosotros esperamos que ese amor sea correspondido, pero de una manera voluntaria. Así mismo es Dios. Dios espera que ese amor que Él siente por nosotros le correspondamos, pero de una manera voluntaria. Ahora, Dios es el creador de todas las cosas. Dios tiene leyes y principios que estableció, que cada ley y cada principio que Él estableció trae una bendición o una maldición, algo bueno o una consecuencia, y es el libro que leímos en Deuteronomio. Escoge el bien y la vida, porque está también el mal y la muerte. Quiere decir que el mal trae consigo muerte y el bien trae consigo la vida. La muerte, el primer punto de la muerte no es algo como nosotros estamos acostumbrados a creerlo. Mire, si usted se da cuenta, Adán el Señor le dijo que el día que coma del árbol morirá. Pero murió a los 900 y pico de días. Podemos decir que se cumplió la palabra, murió en el mismo día. Si tú lo analizas de esa perspectiva, de ese punto de vista, cuando dice Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, antes de que se cumpla 1000 años, antes de que se cumpla un día del Señor, Adán murió. Pero nosotros también podemos tomarlo desde la perspectiva de que Adán sufrió lo que llamamos la primera muerte. ¿Cómo así la primera muerte? Porque el Apocalipsis habla de dos muertes. Primeramente, nosotros tenemos que entender qué significa la palabra muerte. La palabra muerte viene del griego y la palabra griega es thanatos. Y esta palabra lo que quiere decir es separación. Quiere decir que cuando una persona se muere, lo que hay es una separación. Por eso Apocalipsis habla de dos muertes, hablando de la primera muerte o la primera separación y la segunda muerte o segunda separación. La primera muerte corresponde a la separación del alma y del cuerpo, que es la primera muerte, la primera separación, donde tu alma se separa de tu cuerpo. Y la segunda muerte, que es la segunda separación, es solamente para los que mueren sin Cristo, donde van a ser separados de Dios por la eternidad, o sea, el infierno. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que entendiendo esto de la muerte, que hay muchas personas que andan por ahí vivos, pero están muertos. Por eso Pablo dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y nos enseña que el pecado te separa de Dios. O sea, te mata, el pecado te mata. Dice Pablo también hablando que el pecado me engañó y por él me mató. Padre, te adoro. Pero
son muertes que dependiendo del contexto nosotros entendemos si una muerte espiritual o si una muerte carnal, porque también está la muerte donde antes de que tu alma se separe de tu cuerpo ya tú estás muerto, y es la muerte espiritual, que es una separación donde Dios se separa de ti y tú estás muerto espiritualmente, que eso corresponde a todo el que esté en delito y en pecado, está muerto espiritualmente porque Dios está separado de ellos por causa del pecado. Nosotros podemos ver que Jesús, en una ocasión, hubo un discípulo, alguien que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya, solamente déjame que entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un muerto no tiene la capacidad de enterrar a otro muerto, porque ya él está muerto, no tiene la capacidad de moverse, no puede hablar, no puede hacer ningún tipo de gestión. Pero Jesús estaba haciendo alusión a los muertos espirituales, a las personas que están separados de Dios, que no tienen a Dios. Jesús se refería a ese tipo de muertos, a lo mismo que Pablo se refiere cuando dice: nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A esa muerte se refiere, porque cuando tú vives en pecado, Dios está separado de ti, reconociendo que la palabra muerte significa separación. Una separación que el mismo Cristo tuvo que vivir. El mismo Cristo tuvo que padecer tal separación. ¿Cómo? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Nosotros vemos un momento de queja en la cruz del Calvario de la parte de Jesucristo, donde Jesús se quejó por la primera vez. Note, Jesús no se quejó porque lo afuetearon, lo azotaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo ignoraron, lo deshonraron, o sea, le pusieron la corona de... No, ni siquiera por la misma crucifixión Jesús se quejó con palabras. Me imagino sí que lo sufrió, pero no se quejó con palabras. Ahora, donde Jesús sí sufrió espiritualmente, donde Jesús sí se quejó, fue en la cruz del Calvario, cuando el pecado vino sobre él. El pecado de la humanidad vino sobre él en la crucifixión. En ese momento la Biblia nos enseña que Dios se separó de Cristo. Dios lo abandonó ahí. Padre, mi alma te adora. Por eso Jesús dijo en ese momento: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, gracias. Entonces Jesucristo tuvo que padecer y vivir en carne propia la separación del Padre por primera vez. Escuche esto, porque en la eternidad Cristo, existiendo antes de la fundación del mundo, estando en el Padre, siendo uno con el Padre, nunca había vivido esta experiencia de tener que estar separado del Padre. Oh Dios mío, qué gloria, Padre, gracias. Entonces usted tiene que entender el valor de la sangre de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo, que por causa de nosotros tuvo que sufrir la separación del Padre en medio de la crucifixión, para que nosotros podamos acceder a la salvación. Mi alma tiene que adorarlo, mi alma tiene que bendecir su nombre. Bendito sea Dios, gracias Señor. Vamos a seguir entonces. Nosotros vemos que el primer punto, la desobediencia te separa de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando Dios está contigo, cuando Dios está en ti, cuando Dios está por ti, hay una cobertura que se establece. Pero cuando Dios se quita, pues lamentablemente nosotros estamos expuestos a todas las maldiciones. Mire, las enfermedades, cosas que en Deuteronomio están, no dimos los detalles de las consecuencias de pecado, pero están las enfermedades. Habló de las plagas que envió a Egipto, habló de pobreza, habló de muchos tipos de maldiciones, incluso por el pecado de idolatría. Habló incluso de hasta la tercera y cuarta generación, donde cosas que personas hacen hoy, pecados graves que las personas cometen hoy de idolatría, puede alcanzar su generación futura hasta la cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es que usted ve que hay gente que mueren de cáncer hasta 4 generaciones, personas que mueren de sida hasta 4 generaciones, personas que en la familia todas son, las mujeres, la mayoría son prostitutas hasta X generación. Entonces, ¿qué pasa? Esas maldiciones ahora se rompen cuando nosotros venimos a Cristo. Cristo rompe. Usted puede estar en una familia que ya 2 han muerto de cáncer. Si el tercero que viene se arrepiente y entrega su vida a Cristo, pues ahí se rompe la maldición, porque Cristo, dice la palabra, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos era contraria. Aleluya. Y la clavó en la cruz. Quiere decir que sin importar los decretos del diablo, sin importar lo que el diablo se invente, sin importar la falacia de los burjitos esos de pacotilla, Mahuni Mansukima, sin importar
inventar lo que el diablo se quiere inventar por ahí, lo que el diablo suelte, cualquier tipo de palabra de maldición es nula, porque el decreto que el diablo se invente no puede luchar contra el decreto que hay en la cruz del Calvario. Padre, mi alma te adora. Un decreto que dice: toda acta de los decretos de maldición está anulada contra los hijos de Dios. Ninguna arma forjada en contra de un hijo de Dios puede prosperar. Esto es imposible. Y mi alma tiene que bendecir su nombre por esa gracia. Entonces, amados, esa cobertura y todo eso que el ángel de Jehová campa alrededor de lo que le temen y los defiende, la vida, la prosperidad, la salud, todo ese tipo de bendiciones que traen la obediencia. Ahora, la desobediencia trae muerte primeramente, la primera muerte, que es la separación de Dios de nosotros. Y estamos expuestos sin cobertura y todos esos espíritus de enfermedad, porque la Biblia nos enseña que la mayoría, por no decir todas, pero la mayoría de enfermedades son provocadas por espíritus inmundos. Demonios, en poca palabra, en palabra más clara. O sea que cuando Dios te suelta por causa del pecado, tú quedas expuesto a que cualquier tipo de consecuencia te arrope. Un espíritu de enfermedad, un espíritu de depresión, que eso es muy común, entre tantas otras maldiciones que hay. Ahora, vamos a ver, yo tengo unos significados aquí que quiero compartir con ustedes para que sigamos entrando en más profundidad, porque ahora vamos a entrar en puntos importantes, cosas acerca de la obediencia que quizá usted nunca había escuchado. Y no lo digo para vanagloriarme, sino porque es algo un verso que Dios me entregó desde el principio, porque a veces nosotros leemos la palabra y como que tomamos una parte de ella, pero hay pequeños detalles en la escritura que a veces nosotros como que obviamos y que realmente son básicos, son fundamentos importantes para nuestra vida cristiana. Y yo quiero, antes de compartir ese verso tan tremendo que el Señor me entregó, ver con ustedes la obediencia. Mire lo que dice, que yo tengo unos significados. La palabra obediencia dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma, ordena una ley, la capacidad de acatar y obedecer. Y dice que esta palabra tiene raíces latinas, que lo que significa es tener la cualidad, que es la cualidad del que escucha y cumple un mandato. Simplemente la cualidad de cumplir un mandato es obediencia. O sea, que a usted se le da una orden, el Señor le mandó algo y usted lo acata y lo obedece. Eso es obediencia. La desobediencia es simplemente lo contrario. Se dio la orden, usted acata o no, desobedece. O sea, ir en contra. Y quiero destacar que la desobediencia es rebeldía. Es rebeldía. Entonces, amado, mire, la palabra dice que a mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces yo he escuchado a personas que dicen: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No. Está hablando en tiempo pasado. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento hace que una persona pueda perecer en muchos tipos de contextos. Y hay algo que mucha gente a veces, yo he escuchado decir, aquí no hay lógica, tú no tienes que entender, tú lo que tienes que obedecer. O sea, a veces hay gente que quieren disociar la obediencia del entendimiento, pero la Biblia me dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios no te llamó a entender, sino a obedecer. ¿Cómo que no? Pero la Biblia me dice a mí, la Biblia que yo leo me dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que el conocimiento es importante, entender es importante. La Biblia en muchos versos y capítulos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo nos hablan del entendimiento, de crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra. ¿Por qué? Porque mientras más tú conoces del Señor, mientras más tú conoces de su palabra, mientras más tú conoces de su carácter, más tú conoces cómo tienes que comportarte. Porque tú no puedes entrar en una obediencia total si tú no tienes un conocimiento total. O sea, que a medida que tú vayas conociendo la palabra de Dios, esa es la misma medida en la que tú vas a ir creciendo en obediencia. Entonces, tú no puedes disociarme a mí la obediencia del entendimiento. Porque yo no puedo obedecer lo que yo no entiendo. Entonces, eso es otra vaca sagrada que hay, que ahora mismo en el nombre de Jesús hay que derrumbarla. Que Dios te llamó a obedecer y no a entender. Eso es antibíblico, totalmente. Dios te llamó a entender para que tú puedas obedecer. Incluso, vamos a leer el verso del que yo le había dicho. Porque mire, nosotros
¿Por qué se produce en nosotros la desobediencia? Primer punto. Pedro escribe la carta a sus discípulos diciéndole: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, la carne tiene deseos que batallan contra tu alma. ¿Por qué? Y por eso ahí es donde entra el espíritu y la carne, donde nosotros podemos ver en Gálatas, que lo voy a leer ahora rapidito. Voy a ir a Gálatas rapidito. Para que usted vea algo, le voy a explicar un punto aquí muy importante. Escuche lo que dice aquí, Gálatas 5, su capítulo 16. Este verso lo hemos escuchado muchísimas veces, pero es para conectarme con el verso que le había dicho que le voy a dar para que escuchen algo importante que quizá usted nunca había escuchado. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, Pedro dice que batallan contra el alma y que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Pero ambos deseos, el deseo del Espíritu Santo y el deseo de la carne, los dos están batallando para influenciar tu alma. Por eso es que Pedro dice que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque las emociones y la facultad o la capacidad de tomar decisiones se encuentran en el alma. Padre, te adoro. Por eso es que dice que el alma, dice Ezequiel, que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, o sea, la que peca es el alma, porque el alma es la que toma la decisión. Ahora, la decisión del alma es influenciada o por los deseos de la carne o por el espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar porque acuérdese que en el tiempo de Deuteronomio, yo leí esos versos para que nosotros podamos entender las bendiciones y las maldiciones que pueden venir por la obediencia o por la desobediencia, pero en aquel tiempo no se tenía lo que nosotros tenemos ahora, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, viene a fortalecernos, viene a direccionarnos, viene a guiarnos, viene a influenciarnos para que nosotros seamos dirigidos a obedecer, seamos fortalecidos para obedecer y acatemos la ley de Dios y podamos cumplirla por el Espíritu. Pero aún el Espíritu Santo, Dios bendiga a mi hermano Alexander de una manera especial. Pero ¿qué pasa con esto? Aún el Espíritu estando en nosotros, el Espíritu no viene a manipularnos como un robot. Vuelvo y digo lo que estaba diciendo, sino que Él viene a influenciarnos de una manera positiva para ayudarnos en nuestra vida cristiana y obediencia. Ahora, los deseos de la carne están ahí, siguen ahí porque la carne está corrompida por el pecado. Por eso es que la palabra dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, porque está corrompido y ninguna cosa inmunda entrará en él. Entonces, mire aquí, escuche lo importante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, cada vez que usted tiene un deseo carnal, es un deseo que está en contra del espíritu, y cada vez que hay un deseo del espíritu, está contra la carne. Oiga lo importante, un día, escuche esto, el diablo no tiene, sabemos que el diablo no tiene la capacidad de escuchar tus pensamientos ni saber lo que tú estás pensando. Él sí puede enviar darlo información a tu mente para confundirte, porque él puede conocer tu vida, tu estilo de vida a través de todos los años que tú has vivido, porque Él te usó cuando tú estabas en el mundo y te ha analizado y conoce tus gustos, etc. Y sabe también lo corrompida que está en la carne y cómo influenciar y cuál es la concupiscencia de cada cual. Ahora, el diablo no puede escuchar tu pensamiento, pero yo me acuerdo, este es un testimonio que yo le doy. Una vez yo estaba tan perturbado con pensamientos contrarios que yo dije, pero ven acá. El diablo no tiene la capacidad de escuchar mi pensamiento. Pero cada vez que yo pienso hacer algo para Dios, cada vez que a mi mente llega un pensamiento de leer la Biblia, cada vez que a mi mente llega un pensamiento de evangelizar, cada vez que a mi mente llega un pensamiento de hacer algo positivo para Dios, no digo nada, solamente me llegó el pensamiento, el deseo, la influencia del Espíritu para que yo haga algo de Dios. De una vez siento dar lo contrario a la mente. El diablo de una vez se levanta, yo pensando, y Dios me habló. Dios me habló y me dijo, no es el diablo, es la carne. ¿Por qué? Porque oye lo que dice aquí.
que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. O sea, que cuando a ti te llega un pensamiento, cuando a ti te llega un deseo a tu ser de hacer algo espiritual, pues la carne se va a poner directamente. ¿Por qué? Porque la carne tiene deseos contrarios. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que cuando el espíritu activa un buen deseo en ti, pues la carne activa un deseo contrario inmediatamente. Y a veces nosotros pensamos que el diablo sabe lo que estamos pensando. No, es el diablo. No es el diablo, es la carne. Porque como la carne está en ti, el espíritu está en ti, los dos están ahí dentro de ti. Y ellos tienen una lucha continua, constante, para influenciarte, para que tú hagas una cosa, para que tú hagas otra. Entonces, para influenciar tu alma a tomar decisión. Por eso es que Pablo dice aquí que andemos en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y mire lo que dice: estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ellos se oponen para que yo no haga lo que yo quiero. Me voy a explicar. Para que no hagamos lo que queremos. O sea, si te das influenciar por la carne, no estás haciendo lo que tú quieres, tú estás haciendo lo que la carne quiere. Pero si te dejas influenciar por el espíritu, no estás haciendo lo que tú quieres, sino lo que el espíritu quiere. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el ocuparse de la carne, dice la misma palabra en unos versos más adelante, el ocuparse de la carne es muerte. Porque los deseos carnales conducen al pecado. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo mismo que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento y lo vemos ahora en el Nuevo: ocuparse del espíritu y ocuparse de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne te llevan a la desobediencia. Es imposible que un cristiano carnal viva en obediencia. Hermano, lo siento, pero es imposible. Hay gente que a veces piensan como que la vida espiritual es opcional. No. Usted o es espiritual o usted es carnal. Y si usted es espiritual, por el espíritu usted va a vivir en obediencia. Pero si usted es carnal, por la carne usted va a vivir en pecado. Aquí no hay un término medio. Esto no es como una carne que tú bien cocido, término medio o crudo. No. Aquí no hay término medio. Aquí o está de un lado o está del otro. Jesucristo dijo: el que no es por mí, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, nosotros como cristianos a veces pensamos como que esto es opcional. No. La vida espiritual no es una opción, es la opción, es la única opción. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si Dios, como Dios es espíritu, todo lo que Dios te va a entregar es de manera espiritual. Incluso una persona carnal no tiene ni siquiera acceso a vivir y a disfrutar el amor de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor de Dios se derrama en su corazón por el Espíritu Santo. O sea que si usted no está viviendo en el Espíritu, usted no puede recibir nada. Quizá hay gente que me están viendo y escuchando ahí, o que me van a ver y a escuchar después, que durante años han estado en el Evangelio sin recibir bendiciones sobrenaturales, sin vivir cosas que digan: wow, tantos años escuchando testimonio poderoso y cosas terribles, y yo como que... Analícese su vida. Si está viviendo de una manera carnal, Dios no puede depositar cosas espirituales en su vida si usted está viviendo una vida carnal, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí, son enemigos. Entonces la carne te lleva a la desobediencia y el espíritu te lleva a la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay bendiciones de las que el Señor habló, donde leímos en Deuteronomio, pero hay otras bendiciones establecidas para nosotros, porque ellos tenían unos tipos de bendiciones que hoy se aplican a nosotros, pero nosotros tenemos acceso a cosas mayores que ellos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. No había un sacrificio perfecto que le diera acceso a ellos al Espíritu Santo como Cristo hizo por nosotros. Por eso Pablo dijo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros que para ellos. Por el sacrificio de Cristo que recibimos el Espíritu Santo. Y por eso dice: cosas que ojo no vio, el libro de los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que hay cosas que ningún ojo ha visto, cosas que acerca de las cuales ningún oído ha escuchado, y cosas que ningún ser humano ha podido desear por no tener acceso a ellos, por no conocerlas. Son cosas ocultas, maravillosas, que Dios ha preparado para todo aquel que lo aman. Pero eso es en el Espíritu. Eso es de manera espiritual. Se accede a ella de manera espiritual. Nosotros tenemos que romper con todo lo que es carnal, todo lo que nos liga al mundo y a la carne. Hay que romper con eso. Y esto es una decisión, porque es una disciplina. Usted se disciplina para eso. Todo lo que usted va a hacer requiere disciplina. La escuela, la universidad, el trabajo,
los deportes, todo lo que usted va a hacer requiere disciplina. Entonces hay gente que fueron muy disciplinados en el mundo. En el deporte ellos fueron muy disciplinados. En el alcoholismo fueron muy disciplinados. Sí, porque hasta para eso uno se disciplina. En la vida mundana, muchas personas que eran disciplinados en el mundo, terriblemente en todo lo que hacían. Y ahora, aquí en Cristo, no hay disciplina. Quieren vivir una vida como que todo va a llover del cielo. Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que tú vas a sembrar, a cosechar, lo que tú siembres. Y vuelvo y repito, la Biblia dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y más las bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman, que es espiritual. Ahora, un punto importante. Hay muchas personas que pueden estar, y aquí que voy a entrar con lo del verso que le había hablado, un detalle muy importante a retener. Porque a veces nosotros podemos pensar que estamos bien, que estamos en obediencia, simplemente porque estamos aplicando la palabra. ¿Cómo así, varón? ¿Y aplicar la palabra no es obediencia? Sí, es obediencia. Por la obediencia va más allá de aplicar la palabra. ¿Usted quiere que le diga por qué? Porque hay cosas en momentos específicos que Dios no te va a hablar a través de una palabra, pero que Él te va a mandar a hacer. Y si tú no captas, si tú no estás en el espíritu para captar el mandato de Dios en el momento, Dios va a querer que tú hagas algo y tú no lo vas a hacer. Aunque tú estés andando la palabra, ahí ya desobedeciste, porque Dios te pidió que haga algo y tú no lo hiciste. Ahí estás en desobediencia. Mire, le voy a decir algo. El verso que yo le quiero, mire, reciba esto, que esto va a ser de mucha bendición para usted. Escuche esto. Primera de Samuel. Este es el verso que yo le había dicho a ustedes que Dios me dio desde el principio de mi conversión. Y ese verso ha sido de bendición para mí. Claro, como ser humano he cometido errores, pero me esfuerzo para poder aplicar este verso. Primero libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Escuche lo que dice. Esto habla del rey Saúl cuando Dios lo mandó a raer con el pueblo de los amalecitas, me parece que. Y el Señor le dijo que matara bueyes, ovejas, animales, que no dejan a nadie vivo. Y el rey Saúl desobedeció, dejando al rey vivo. Y los mejores animales que habían los dejó vivos también. Y se inventó que era para hacer sacrificio a Dios. Pero en realidad fue porque el pueblo, en su rebeldía, quiso que se guardaran los animales más bonitos, los más gordos. Y Saúl tuvo miedo del pueblo. Todo eso está escrito y él lo dice. Pero cuando Saúl se ve confrontado ante la palabra de Dios a través del profeta Samuel, escuche lo que le dice. Saúl le dice, no, dejamos los animales para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios. Pero escuche lo que Samuel le dice. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Escuche. Muchas veces, o la mayoría de veces que usted ha escuchado a una persona decir este verso, lo dice por mitad. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y hasta ahí se queda. Pero oiga todo lo que yo leí, un solo verso. Todo eso es un verso. Todo lo que yo leí es el verso completo. Y hay personas que solamente dicen, obedecer es mejor que los sacrificios. Y se pierden de una parte importante que hay en el verso. Escuche esto. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y escuche cómo termina el verso, que este es el punto. Este es el filtro. Escuche, dice, y el prestar atención que la grosura de carnero. ¿Por qué el Señor a través de Samuel está conectando la obediencia con prestar atención? Padre, yo te adoro. Porque usted puede estar viviendo en obediencia, pero si en algún momento dado usted no está en el espíritu para prestar atención a lo que el espíritu le está transmitiendo, usted puede caer en desobediencia por no prestar atención. Cuando Dios me reveló este puntico aquí, o me lo reveló no porque está revelado ahí, sino que Dios atrajo mi atención a esa palabra, prestar
atención, oh gloria a Dios, prestar atención. Hay mucha gente que está en desobediencia por falta de atención. Mire, la Biblia dice que de una manera hay dos, Dios habla al hombre. La Biblia dice que Dios le habla al hombre por sueño. El Nuevo Testamento nos enseña que Dios habla audible y el Antiguo. Dios habla audible. Dios habla a tu mente, a tu pensamiento, a tu espíritu. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de otra persona, a través de una profecía. Dios te habla a través de su palabra. Dios bendiga de una manera especial a Simón. Te mando un abrazo, amado hermano. Entonces, Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende, dice la palabra. Pero el hombre no entiende. ¿Y qué es lo que nos hace no entender? La falta de atención. Por eso, vuelvo y repito, una parte esencial del verso, lo voy a repetir, escuche. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y escuche esto, y el prestar atención que la grosura de carneros. Prestar atención. O sea, usted puede estar llevando la palabra, guardándose en santidad, estar viviendo una vida según usted, muy santa delante de Dios. Pero puede estar en desobediencia de hace mucho tiempo y tener los cielos cerrados. ¿Por qué? Porque Dios lo está llamando la atención a usted para hacer algo y usted no está prestando atención y no está acatando la voz de Dios y no la está poniendo en práctica en obediencia. Hay mucha gente que tiene los cielos cerrados y yo se pregunta, Señor, pero yo me estoy guardando en santidad, yo esto y yo lo otro. Presta atención a lo que Dios te está diciendo. Presta atención a lo que Dios te está hablando a través de los sueños. Hay mucha gente que le tiene miedo a los sueños, porque sí, en los sueños el diablo te confunde. A través de los sueños el diablo pone sueños, es cierto. De la carne, de los deseos de la carne pueden fluir sueños, es cierto. Pero los sueños es una de las maneras que Dios más usa para hablar, incluso a los que no tienen a Cristo. Dios trae su consejo a través de sueños. Hay gente que se sueñan a veces que van para un sitio. El Señor reprenda al diablo. Mucha gente que ¿cuánta gente no han planeado engañar a sus esposas y planean un día para salir? Y antes de salir tienen un sueño que tienen un accidente en el camino. Eso es Dios aconsejándote. Porque el pecado trae maldición, el pecado trae desgracia. Entonces Dios te trae tu consejo. Dios trae su consejo. Pero si nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo, y usted sabe algo, un mandamiento, yo lo catalogo un mandamiento directo de Dios, muy importante, el querer y el hacer. ¿Cómo así, varón, el querer y el hacer? Un deseo de voluntad. La Biblia dice que Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer. Ahora, Pablo le habla, no sé si a los Efesios, diciéndole que así como estuvisteis prontos a quererlo, llevad a cabo el hacerlo. O sea, porque Dios pone el querer y el hacer, pero no pone un botón de automático para que nosotros accionemos, sino que el querer que Dios pone es una voluntad de hacer algo, pero el hacer es la capacidad de hacer eso que nos está poniendo en el corazón. Ahora está en nosotros accionar, querer y hacer. Y Dios a veces nos habla por ese querer y hacer. Y nosotros, por no estar prestando atención, a veces no hacemos lo que Dios nos está poniendo en el corazón. ¿Y usted sabe qué? Está en desobediencia. Por no prestar atención, está en desobediencia. O sea, que la desobediencia va más allá de simplemente, fallar ante un precepto bíblico. Porque ahora el Espíritu Santo se nos fue dado para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a toda justicia, para enseñarnos todas las cosas, para recordarnos todas las cosas, para hacernos uno con el Padre, para impartirnos los dones, para conectarnos con Dios, para traernos revelación, entre otras muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que estar en conexión con Él, prestar atención. Y para usted poder prestar atención, usted tiene que vivir en el Espíritu. Vuelvo y repito. Vivir en el Espíritu no es opcional. No es opcional, amado. Es la única opción que tenemos de acceder a las bendiciones de Dios. Es la única opción que tenemos de acceder a la santificación. Es la única opción que tenemos de acceder al cielo por el Espíritu, viviendo una vida espiritual. Porque los deseos de la carne y los del Espíritu se oponen entre sí. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces, si hay algo que es contra el Espíritu de Dios, que es enemigo del Espíritu de Dios, entonces yo no puedo darle entrada a mi vida porque me va a hacer accionar y vivir una vida
mundana totalmente, me voy a ser enemigo de Dios, porque la Biblia dice, oh almas adúlteras. Escuche esto. ¿Vio lo que estuvimos hablando de las almas? Que el alma es la que peca, el alma es la que toma la decisión. Entonces, cuando usted se deja influenciar por la carne, viviendo conectado con el mundo y con las cosas del mundo, ¿cómo le llama a Dios? Alma adúltera. ¿Por qué? Porque así mismo, como una mujer o un hombre engaña a su cónyuge con otra persona, así mismo cuando usted se mete en amistad y en relación y en conexión con el mundo y las cosas del mundo, usted le está haciendo infiel a Dios. Está en adulterio. Por eso le llama, oh almas adúlteras, dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye, o sea, se fundamenta, se establece, se declara enemigo de Dios. Y todo esto por los deseos de la carne. Los deseos de la carne, amados, son momentáneos. Todo lo que la carne te impulsa a hacer va a ser un placer momentáneo. Pero que ese placer no te va a traer bendición. Va a abrir una puerta espiritual que va a dar acceso a un espíritu, que va a traer maldición a tu vida. De las maldiciones que estuvimos hablando, de Deuteronomio, de Levítico. Va a abrir, cada desobediencia abre una puerta espiritual a un espíritu que opera en esa área. ¿Usted sabe cuál es el mayor problema de la iglesia hoy en día? Que la mayoría tiene poco conocimiento de lo espiritual, de la guerra espiritual. Poco conocimiento de la guerra espiritual. ¿Usted sabe algo? Los espíritus inmundos, mire, el enemigo arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrella, eso corresponde a espíritus. No voy a dar esa enseñanza ahora porque no es el tema y quiero avanzar. Entonces, el ejército del cielo, dice la palabra de Jehová, que el ejército de Jehová es innumerable. O sea, son tantos ángeles que Dios tiene a su disposición que no se pueden contar. Y los ángeles caídos, una tercera parte de ese ejército cayó. Una tercera parte, millones y millones de millones. Y cada vez que usted peca, usted le abre una puerta. Por eso Dios le dijo a Caín, escuche lo que Dios le dijo a Caín, si hicieres bien, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y por eso dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Entró por dónde? Por esa puerta que Dios le estaba hablando a Caín. Porque cada hombre es una puerta, Padre. Cada hombre es una puerta que conecta el mundo espiritual con el mundo terrenal. O sea, los espíritus inmundos, según Efesios 6, dice que están operando en las regiones celestes, allá donde usted ve las estrellas, etcétera. Hay una enseñanza que tenemos en YouTube. Puede buscar Roberto Vincendón en mi página de YouTube después para que la vea. Puertas astrales. Como esos espíritus inmundos operan en los lugares celestes y a través de magnetismo que conecta el cielo y todo lo que hay en el cielo, electromagnetismo, entre otras cosas, que también todas esas cosas están en nuestro cerebro. Eso es lo que ellos usan para influenciar según lo que nosotros llamamos dardos. Para intentar comunicarse y ministrarnos cosas a la mente, para hacernos pecar. ¿Por qué? Porque ellos, escuche esto, los espíritus inmundos no pueden operar de manera libre en este plano. Cuando cae la noche, como ellos son oscuridad y la oscuridad es su hábitat, cuando cae la noche hay una conexión entre las regiones celestes y la tierra. Y ellos pueden venir a operar libremente. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. Donde está la luz, ellos no pueden estar. Por eso Jesucristo, cuando lo atraparon para crucificarlo, era de noche. Y Jesucristo dijo, cada día estuve en el templo enseñando y nunca me emprendisteis. Mas esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. La noche es la hora de las tinieblas. Ahora, para que las tinieblas puedan operar y hacer toda su diablura que ellos quieren de una manera libre aquí en la tierra, durante el día, ellos necesitan un cuerpo. Y por eso es que influencian. Porque cada influencia es para que tú cometas un pecado. Y cada pecado va a abrir una puerta que da acceso a un espíritu. Amado, hoy en día la mayoría de cristianos piensa que no, porque el cristiano no puede ser poseído. ¿Qué? ¿Que no puede ser poseído? Desde que usted comete un pecado, si usted no se arrepiente de corazón ahí mismo, esa puerta está abierta para que se meta, no un demonio, no, hasta el mismo diablo, dependiendo la puerta que usted abra. Entonces, por eso es que hay cristianos, lamentablemente el caso, hermano, que durante años y años y años y años, y
todavía hay que estar ministrando liberación en las iglesias. Y todavía ministrando liberación. ¿Por qué? Porque están haciendo prácticas que le abren puertas a los demonios. Le abren puertas a los demonios. Entonces, el mundo espiritual es demasiado fino. Si nosotros como cristianos entendiéramos lo fino que es el mundo espiritual, y amado, el diablo y los demonios no esperan. El pecado está a la puerta, él está ahí. Si usted peca, se abre, el demonio no va a pedir permiso, hermano. Porque ellos son ladrones. La Biblia dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, hablando del diablo y los demonios. ¿Y usted cree que un ladrón, pues, primeramente el ladrón forcejea hasta la puerta? ¿Y usted cree que un ladrón que quiere robar, llega a un sitio a robar y ve la puerta abierta, usted cree que él va a entrar? Él va a entrar. Entonces, nosotros somos una casa también. Y nosotros tenemos que tener todas las puertas de esta casa cerradas para que el ladrón no entre, para que el ladrón no se lleve nuestra pertenencia, para que el ladrón no se lleve nuestra paz. Por eso es que hay gente que el ladrón entra y ¿qué hace? Mina su casa. Escuche lo que dice. Mina la casa. Minar en un contexto y en un sentido explicativo también significa robar. Pero en un contexto minar también es minar, poner minas. Por eso es que cuando los espíritus llegan, mientras usted practique cosas que no están bien, por eso, mire, llega la depresión. Un cristiano no puede estar en depresión, amado, eso es imposible. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque aún en medio de momentos difíciles, nosotros tenemos que estar en paz y en gozo. ¿Y por qué un cristiano en medio de situaciones así no puede tener paz y gozo? Porque abrió alguna puerta, amados. Cuando la depresión llega, hermano, es porque se abrió una puerta. Cuando la tristeza llega de una manera que usted no la explica, es porque usted abrió una puerta, amado. Abrió una puerta. Y esas son consecuencias de desobediencia. Todas esas maldiciones se aplican hoy de manera espiritual. Todas esas consecuencias se aplican hoy de manera espiritual. Hermano, ¿usted sabe los cristianos que hay en depresión? ¿Usted sabe la cantidad de cristianos que hay en depresión? Y todo eso es por desobediencia. Y muchas veces la desobediencia no es solamente porque están quebrantando directamente la palabra, por estar viviendo cosas, viviendo una vida mundana. Muchas veces por no prestar atención. Hermano, pero terrible. Por no prestar atención, usted puede cometer cualquier tipo de error que puede costarle a usted su vida cristiana. A mí, por no prestar atención, Dios me confirmó ya que de este testimonio, así que no hay problema. A mí, por no prestar atención de la manera correcta, yo estuve a punto de casarme con la persona que Dios no quería que yo me case. Padre, te adoro, Dios. Yo estuve a punto de cometer un error terrible. Estuve a punto de casarme con una persona que Dios no quería que yo me case. Gloria le doy a Dios que Él intervino. Por no prestar atención. Porque Dios no es el único que habla. Ahora, Dios te va a hablar. Y todo lo que Dios te va a hablar, aún en sueño. Por eso que tenemos que tener conocimiento de la palabra. Porque Dios no anda contradiciendo las cosas ni contradiciendo su palabra. Incluso la mayoría de los sueños que Dios te da, y cuando Dios te habla en sueños, lo hace de manera alegórica, como por parábolas. Hablándote de la tierra, de esto y de lo otro. Cosa que tú, si tú tienes alto conocimiento de la palabra, mientras más tú conoces de la palabra, más tú puedes discernir lo que Dios te está hablando. Y a veces nosotros queremos, Señor, pero que yo no entiendo tal cosa. ¿Qué significa este sueño? Si Dios te pone un sueño y tú no lo entiendes, es porque tú no tienes el nivel todavía espiritual para acceder a eso. Ahora tú tienes que orar para que Dios te dé más revelaciones claras o leer la palabra, porque a través de la palabra hay muchas revelaciones que llegan. Porque lo que te despierta a ti el discernimiento es la palabra. Hay discernimiento que Dios activa a través de un don, el don de discernimiento de espíritu, que Dios a través de ese don tú puedes ver visiblemente el espíritu que está operando en una persona. Pero en lo que se refiere a discernimiento en lo general, es el conocimiento de la palabra que te lo activa y te lo alimenta. Entonces, hermano, la desobediencia trae consecuencias terribles espirituales. La depresión es consecuencia de desobediencia. La depresión en un cristiano es consecuencia de desobediencia. La depresión siempre. Las enfermedades también, pero no siempre. No siempre. Hay enfermedades que Dios la permite por pruebas. Pero muchas de las veces de las enfermedades de los cristianos, hermano, no es por prueba, hermano.
Son consecuencias. ¿De qué? De muchas cosas. Porque usted cree que desobedecer eso, porque hay mucha gente que cree que desobedecer solamente es fornicar, que creen que desobedecer solamente de los deseos, ¿cómo se dice?, de las prácticas sexuales, porque hay gente que creen que solamente eso es la desobediencia últimamente. Murmurar es una desobediencia que también le abre una puerta a un pichón. Hablar mentira también es una desobediencia que le abre la puerta a un pichón también. Señor, reprenda al diablo. Y usted sabe que también le abre la puerta al enemigo. Pensar mal en su corazón contra un hermano. La Biblia dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. O sea que el simple hecho de usted tener un pensamiento negativo contra un hermano, ya usted está viendo una puerta, hermano. Esto es fino. Y usted sabe algo, los espíritus inmundos la matan esperando ahí. Hay muchos espíritus que están en fila esperando una oportunidad. ¿Usted sabía? Porque a medida que un espíritu... Bueno, usted crea o no crea, a medida que los espíritus inmundos van fallando, les son enviados a usted espíritus inmundos y ellos fallan, se le acaba su tiempo, ellos vuelven al abismo. Cuando se echa un demonio fuera que se ata y se envía al abismo, ellos vuelven al abismo. Y allá son torturados, en el abismo. ¿Usted sabe algo? Metido en prisión, entre otras cosas. Y hay una fila de demonios esperando turno. Ay, Padre. Y esto yo lo hablo por revelación, porque el Señor le mostró en una revelación. Yo veía una fila de demonios en una fila, esperando que la gente peque y esperando que la gente abra puertas para meterse. ¿Usted se da cuenta? Esto es muy fino. La desobediencia trae maldiciones. Y esas maldiciones pueden ser depresión. Esa maldición puede ser una enfermedad. Esa maldición puede ser un accidente. Esa maldición puede ser directamente a la economía. Gente que no ofrenda ni diezman. ¿Te va a ir para el infierno porque no ofrendan ni diezmen? No. Yo personalmente no creo que te vayas para el infierno. Pero hay principios que no te cubren. Por ejemplo, el devorador, porque el diezmo tiene un poder. ¿Qué es lo que hace el diezmo? ¿Cuál es el poder del diezmo? Que reprende al devorador. ¿Y cuál es el devorador? Bueno, la gente que no diezman, hay mucha gente que no diezman y hasta prosperan. Por vete a ver, se le enferman los hijos. Accidente con el carro, que siempre un problema en la casa, que el trabajo esto, el que tiene empresas, ladrones que le roban. ¿Me entiende? Se le rompen los teléfonos a cada rato, siempre la maldición lo lleva a tener que invertir y gastar muchísimas cosas. Y hay una doctrina hoy en día que no, que el diezmo no es bíblico. Hermano, mire, yo voy a traer una enseñanza bíblica. Hay mucha gente que dice, pues no, porque el diezmo es pagano. Eso, ¿usted cree, hermano, que Dios anda recogiendo práctica pagana para ponerlo en su orden bíblico y divino? Abraham diezmó bajo la gracia. Bueno, este no es el punto. El punto es que el diezmo es espiritual y el diezmo por revelación y el diezmo es por fe. El que no diezma, el único que no diezma es el que no tiene fe. Y voy a traer una enseñanza de eso para que usted sepa. Si usted no lo sabía, se lo digo aquí, se lo dejo como pincelada. Y esperen la enseñanza del diezmo. En el cielo se diezma. Sépalo. En el cielo se diezma. Lo único que no se diezma es papeleta, pero se diezma. Aquí no corresponde hacer de la manera que se hace. Entonces, amados, cada desobediencia corresponde a una maldición. Y cada maldición la provoca un espíritu inmundo, hermano. Yo personalmente le digo, yo no quiero nada con ese espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo hicieron conmigo de todo en el mundo. Me obligaban, me hacían hacer cosas que yo a veces no quería, hermano. Cosas que a veces uno no quería. Y esos demonios son malos. Ponen a la gente a matarse, ponen a la gente a suicidarse, a matarse entre ellos, entre muchísimas cosas malas. Yo no quiero nada con ellos. ¿Usted quiere que le diga algo que no es un secreto? Que el diablo lo sabe. Yo aborrezco al diablo. Y aborrezco a los demonios. Ay, varón, pero cuidado, no se puede aborrecer a nadie. No, el que usted no puede aborrecer a su hermano. Pero cuando la Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, dice ¿por qué? Dice porque amará a uno y aborrecerá al otro. O sea, si usted ama a Cristo, usted tiene que aborrecer al diablo. Si usted no aborrece al diablo, analícese. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que la obediencia va más allá de simplemente aplicar un precepto bíblico.
que la obediencia está ligada a la dirección del Espíritu Santo, porque hoy, recuérdese que cuando Jesucristo le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, le dio un detalle acerca de la persona, una característica, algo que caracteriza a los nuevos nacidos, al nacido de nuevo, al que verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Qué? Que es como el viento, le dijo. El viento, dijo Jesús a Nicodemo, sopla y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. O sea, que el que nace del Espíritu no toma decisiones porque quiere, sí, voy a hacer esto, sino que es guiado por el Espíritu. Que todo lo que va a hacer es bajo la dirección del Espíritu. Que él no se mueve si el Espíritu no lo guía. Y esto no es nuevo. Porque el Espíritu Santo estuvo en el antiguo pacto en el desierto, guiando a su pueblo también. ¿Dónde, varón? ¿Cómo? Adiós, pero y esa nube de fuego de noche, nube de día y resplandor de fuego de noche. La Biblia dice que mientras la nube permanecía en un lugar, el pueblo permanecía en el desierto en ese mismo lugar, pero que cuando la nube se movía, entonces el pueblo seguía tras la nube. Ese es el mismo Espíritu Santo en manifestación de nube que estaba guiando al pueblo también en el antiguo pacto. Y hoy no es diferente. El Espíritu es el que nos guía. Pero ¿cómo tú vas a ser guiado por el Espíritu si tú vives una vida carnal? ¿Cómo tú vas a acceder a las bendiciones por el Espíritu si tú vives una vida en desobediencia? No es posible. It's not possible. Sepa posible. No es posible. No es posible. Me salió otra lengua ahí. Gloria a Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que no es opcional vivir en el Espíritu. Es la opción, la única opción de poder obedecer. Ya vimos las bendiciones a causa de la obediencia y las maldiciones a causa de la desobediencia. No podemos vivir una vida en victoria si no vivimos en el Espíritu. Mire, la obediencia es tan tal que el mismo Cristo vino a enseñarnos obediencia a nosotros. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La versión francesa nos da un detalle más explícito aquí. Dice, se hizo obediente hasta la muerte e incluso, dice, oiga, e incluso muerte de cruz. O sea, está separando dos muertes. Padre, te amo, papá. Muerte y muerte de cruz. Muerte y también muerte de cruz, dice la versión en francés. Porque nos está dando a entender que para que él pueda haber muerto en la cruz, primeramente él tuvo que haber muerto a los deseos de la carne. Y usted no ve que aún en Getsemaní, antes de ser entregado, su carne se estaba rebelando y no quería que él fuera entregado. Y le oró al Padre, Padre, si todas las cosas son posibles para ti, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, su carne le estaba incitando porque Jesús sabía todo lo que le esperaba. Ese sufrimiento y ese dolor. Entonces, yo me imagino los dardos del diablo ahí y la carne diciendo, bueno, tú vas a sufrir esto y lo otro y todo lo que él tenía que vivir. Lo que Jesús vivió en ese momento era terrible. Dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían. O sea, literalmente Jesús estaba en un momento de angustia tan terrible que estaba sudando sangre. ¡Wow! Dios mío, Padre. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese vivido una vida en el Espíritu, una vida de oración, una vida de palabra? Pues en ese momento, el que hubiese vencido hubiese sido la carne y no hubiese ido a la cruz. Y nosotros hoy no hubiésemos tenido acceso a la salvación. Padre, te amo, gracias. Gracias, Jesús. Entonces, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros también es lo mismo para nosotros. Porque Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ay, papá. O sea que nosotros también tenemos que, por eso dice la palabra, dice Pablo hablando, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mire que esta carne hay que crucificarla a diario. Es todos los días que hay que crucificarle esta carne. Porque cada vez que usted se levanta, ella se revela. Pero a medida que usted se va llenando del Espíritu, a medida que usted va orando, usted va conociendo al Señor, conociendo la palabra, estableciendo una relación con Él, donde quiera que usted se mueva, estar en comunicación con Él. Padre, gracias, Padre, yo te amo, Padre, mira esto. Busque cualquier excusa para hablar con Dios en todo tiempo. La Biblia dice que orad sin cesar. O sea, oren sin detenerse. Parece imposible.
Pero no está hablando de estar de rodillas toda una vida sin comer ni nada, no, sino que tú estés en comunión con el Señor en todo tiempo. Tú estás trabajando, tú estás escuchando la palabra, diciendo gracias Señor. Tú estás trabajando, estás escuchando la palabra o escuchando alabanza, algo que te conecte con Él. Que en todo tiempo tú tengas una conexión con Él, para que así cuando Él te dé una orden tú puedas acatarla y obedecerla. Y no desobedecer por falta de atención. Entonces, amado, lo voy a dejar hasta aquí. Yo sé que Dios le ha hablado a mucha gente. Y yo mismo he tenido que analizarme muchas veces. Nosotros tenemos que analizarnos, autoanalizarnos. La palabra dice, Pablo nos manda que nos analicemos para ver si estamos en la fe. O sea que nosotros tenemos la capacidad de analizar nuestra vida para ver si realmente estamos caminando según la voluntad de Dios. Pero para nosotros analizarnos y analizar nuestra vida y poder entender si realmente ella está o no en la voluntad de Dios, tenemos que conocer la palabra. Padre, gracias. Amén, mi hermano Simón. Entonces, amados, seamos obedientes. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un cristiano para entrar en obediencia? Esforzarse. Disciplinarse para crear una vida devocional de lectura y de oración. Y de ayuno. Disciplinarse. Pablo en el libro de Hebreos habla diciendo, es cierto que al principio ninguna disciplina parece motivo de gozo, sino de tristeza. Claro, porque empezar a ejercerte y a aplicarte en una disciplina es un trabajo difícil. Sobre todo cuando la carne está ahí todo el tiempo incitándote a que haga otra cosa contraria a lo que tú quieres disciplinarte. No parece motivo de gozo, sino de tristeza. Pero dice, pero al final da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitado, así como usted se ejercita para el gimnasio, así como usted se ejercita para tener un horario, usted se disciplina para tener un horario para el trabajo. Porque, hermano, la gente se disciplina en la hora que se acuesta y se levanta para poder ir al trabajo. Ay, Padre, la gente se disciplina en los horarios y la cosa, invirtiendo el tiempo para las amistades y para esto y para lo otro, se disciplinan. Ay, pero ¿por qué se nos hace tan difícil disciplinarnos para lo de Dios? Donde ahí es que está la verdadera bendición. Entonces tenemos, primer punto para entrar en obediencia es la disciplina. Disciplinarnos, crear una disciplina. Hermano, ¿usted cree que a veces yo no tengo mi guerra para leer? Hay veces que la carne quiere que yo me acueste sin leer la palabra. Hay veces que la carne quiere que yo me acueste sin orar. Pero yo no puedo obedecerla, esta perversa. Sí, porque la carne es una perversa, yo no puedo obedecerla. Yo no puedo obedecerla. Si el Espíritu Santo de Dios está en alguien, pues ahí está el dominio propio. Lo que hay que ponerlo, lo que hay que ejercitarlo. ¿Y cómo yo ejercito el dominio propio? Cuando estoy frente a una situación que tengo que tomar una decisión. El Espíritu me está comunicando que lea y la carne me está diciendo, vete, comete algo y después tú lees. En esa guerra, en esa lucha, yo sabiendo que tengo tiempo para las dos cosas, al que yo obedezca, ya, al otro ya yo lo ignoré. Si me pongo a leer, voy a recibir algo de Dios, porque si el Espíritu me está incitando a leer, porque me quiere entregar algo a través de la Escritura. Pero si opto por irme a comer algo, no es que usted no tiene que comer y pasársela leyendo sin comer, hermano. No vaya a malinterpretar, porque hay gente que para justificarse, hermano, todo lo toman mal. Reprende ese espíritu en el nombre de Jesús. Entonces, amados, escuche la voz de Dios. Dios le habla. Hay mucha gente. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que la mayoría de los casos estamos esperando que Dios no hable audible. Que escuchar esa voz de trueno que te diga, lee la Biblia. Hermano, qué lejos estoy yo de la voz de Dios. La voz de Dios es algo maravilloso. La Biblia dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace cosas impresionantes que nosotros no entendemos. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La voz de Dios como un trueno. Cuando habla audible, no cuando habla el pensamiento. Cuando habla audible, es como un trueno. Y yo intentando imitarla me quedé el más corto de los cortos. Entonces a veces estamos esperando que Dios nos hable audiblemente para nosotros accionar en las cosas. No, hermano, Dios no siempre te va a hablar audiblemente. Dios a veces simplemente va a poner el querer y el hacer. Va a poner un deseo, una voluntad en ti de hacer algo. Entonces tú tienes que obedecer a eso porque también es Dios que te está mandando.
Todos los mandamientos de Dios nos vienen. Mire, a veces usted está leyendo y usted lee un verso y usted siente una conexión con ese verso que usted sabe que Dios le está hablando. Y a veces queremos confirmación para todo. Señor, confírmame audiblemente. Le voy a dar un testimonio para terminar. Yo trabajo en una ciudad que queda a 30 minutos de donde yo vivo. Y yo tengo que tomar el tren de lunes a viernes para ir a trabajar. Y Dios me ha puesto a predicar en el tren mientras voy a trabajar, pero no todos los días, porque es un trayecto regular donde la mayoría de los casos son las mismas caras. Y hay que tener sabiduría y esperar tiempo específico guiado por Dios para predicar. Pero ¿qué pasa? Que había un momento específico donde Dios me había puesto a predicar constantemente en el tren en esos días. Y yo sentía la responsabilidad y sentía la unción de Dios sobre mí para eso. ¿Qué pasa? Que un día yo de fresco, así mismo, porque uno a veces se pone de relambillo con Dios. Y yo le dije, Señor, si tú me hablas audiblemente hoy, predico en el tren. Si no, no. Oiga, un testimonio, yo hablando con Dios. Voy en el camino para la parada del tren. Le digo, Señor, si tú me confirmas audiblemente, oiga, audible, yo hasta poniéndole condiciones a Dios, señores, pero yo te digo a ti, si tú me confirmas audiblemente, Señor, que predique en el tren ahora, predico. Yo estaba saliendo del trabajo, iba ya a tomar el tren para ir a la casa. Y la voz de Dios ministró mi espíritu. No me habló audible, no. Me habló al espíritu y me dijo, el que sabe lo que tiene que hacer, no hay que estarle repitiendo todo el tiempo lo que tiene que hacer. Ay, Padre. ¿Usted entiende? Entonces a veces usted sabe que usted tiene que hacer la cosa y no la hace. A veces usted sabe que tiene que leer y no lee. A veces usted sabe que tiene que orar y no ora. Y está esperando que baje un mensajero del cielo, un ángel, para que te diga que ore. Está esperando que Dios te dé una revelación sobrenatural para que lea la Biblia. Hermanos, tenemos que disciplinarnos. Porque para poder entrar en obediencia, tenemos que vivir en el Espíritu. Y para poder vivir en el Espíritu, tenemos que disciplinarnos para las cosas espirituales. Así que Dios le bendiga a todos, amados. Si alguno tiene una petición especial, póngala ahí y yo voy a estar orando por eso. Y si no, voy a hacer una oración general para despedir y que Dios le bendiga. Atención a esto. La vida espiritual es lo que da acceso a la bendición. La vida espiritual es lo que ayuda a que obedezcamos. Pero la vida carnal da acceso a la muerte, a la desobediencia y a las maldiciones. No se olvide de eso. ¿Cómo obedecer? Viviendo en el Espíritu. ¿Y cómo vivir en el Espíritu? Disciplinándonos. Así que esto va a ser hasta una próxima. Dios le bendiga. Shalom, shalom. Voy a orar. Pero antes de orar, hay algo también que yo quiero decir. Se me está yendo. Estoy intentando atraparlo. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, mire. Mañana yo voy a estar aquí a las 2 de la tarde, hora del Caribe. Y a 7 de la tarde de aquí, pero 2 de la tarde de allá. Mañana sábado. Ok, mi hermano Almonte, voy a estar orando por ti ahora ahí. No te muevas de ahí, que vamos a orar ahora. Mañana yo voy a estar dando una enseñanza que Dios me dio, que va a terminar con un debate de cientos de años. Una enseñanza sobre el fin de los tiempos. Usted no se puede perder eso porque hay mucha luz en esa enseñanza. Una enseñanza, mañana a las 2 de la tarde, una enseñanza con respecto del fin de los tiempos, bajo el tema El misterio de la trompeta y el número 7. Yo lo publico ahí en Facebook en mi muro, usted lo puede ver. El misterio de la trompeta y el número 7. Es una enseñanza que yo recibí por revelación en conexión con la Escritura. Una enseñanza que no es de hombre, que no es un pensamiento mío, una enseñanza que incluso Dios me habló, y el testimonio lo voy a dar mañana, cuando Dios me habló antes de darme esa enseñanza. Así que ya usted sabe, voy a estar orando por el hermano Almonte Jordan. Hermano Almonte, si tú me estás escuchando claro ahora, yo quiero que tú me pongas sí, escucho, porque quiero que tú hagas una oración conmigo ahora. Hermano Almonte, ¿me está escuchando? ¿Está ahí todavía? Sebastián, Jordan. Escríbeme si está por ahí, porque esto a veces, la otra vez yo estaba ahí en un directo el sábado pasado y me estaban comentando, Simón, todos los hermanos, y yo no veía ningún comentario. Después que terminó el en vivo fue que vi todos los comentarios. Dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? Por ahora lo estoy viendo. Ok, sí, escucho, me dice. Ok. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración, Almonte. Señor Jesús, yo renuncio a todo pacto
de maldición generacional. Renuncio a todo pacto hecho conscientemente o inconscientemente. Me desligo y me ligo a Cristo. Ahora yo quiero, hermano Almonte, que ahí donde tú estás, tú pienses en todos los pecados que tú has cometido, todo lo que te llegue a la mente ahora. Y tú te vayas desligando de todo eso. Si practicaste brujería, hechicería, deslígate de la brujería. Ahora en el nombre de Jesús. Comienza. Repite conmigo. Me desligo de toda práctica de hechicería. Ahora en el nombre de Jesús. Me desligo de todo. Repítelo. Sigue. Y sigue. Lo que te llega a la mente, háblalo. Deslígate y reprende esos espíritus en el nombre de Jesús. Repréndelos en el nombre de Jesús. Y yo reprendo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo desligo ahora a Jordan Almonte, Padre, de todo espíritu generacional, ahora en el nombre de Jesús, todo bebedizo, todo lo que le dieron a beber ahora, Padre, yo envío la palabra a su estómago, ahora reprendo todo espíritu que baba de caracol que le dieron a beber, Banuleman Sukunen, Naisoko Sakai, Nimoso, Neman Sukea, Neman Sakai. Padre, te adoro. Todo aceite de serpiente, Padre, ahora en el nombre de Jesús, Padre, todo pacto de sangre, todo lo que se hizo en contra de su vida, el consciente o el inconsciente, ahora, en esta hora se rompe, Padre, por el poder de tu palabra. Yo lo desligo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Lo suelta ahora todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Yo envío la palabra de liberación a su vida por abostezo, por eruto. Incluso cuando vaya al baño, lo van dejando. Todo espíritu inmundo lo suelta en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, yo oro, Padre, para que tú lo selles con tu Espíritu Santo. Yo oro, Dios mío, ahora, en el nombre de Jesús, para que tú lo estés fortaleciendo y ponga un espíritu de perseverancia en él, para que no sea parte de tus caminos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Emanuel Sokone Basama. Iba Shenda, Leibo Keanai, Soko. De rebosen de levaso aquí Masaya. Espíritu de libertad. Espíritu de libertad. La palabra de Dios dice que no pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Yo corto ahora en el nombre de Jesús en su vida y en la vida de todo el que está ahí, Padre, ahora. En el nombre de Jesús, todo hilo generacional, toda maldición generacional se corta. Ahora, Padre, yo proclamo tu liberación. No pagarán los hijos por los pecados de los padres. Se rompe el cordón umbilical ahora. Cordón umbilical, te rompo, te corto ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Sigue completando tu obra en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté tocando a todo el que está ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, predicado tu palabra como un siervo inútil. Completa tu obra en los corazones. Sigue tocando, Dios mío. Sigue tocando. Y quiero saber si hay alguien ahí en el en vivo ahora que no es cristiano. Si hay alguien ahí que no es cristiano, por favor escriba ahí. No soy cristiano, que voy a orar por ti. Quiero orar por ti. Si hay alguien que no es cristiano ahí, escriba. Yo no soy cristiano y voy a orar por ti. Para que Dios te esté cubriendo. Si hay alguien que no es cristiano, escríbalo ahí, por favor. No soy cristiano. Para yo orar por ti ahora. Si hay alguien ahí que no conoce a Cristo, quiero orar por ti. Nadie. Todo el mundo es cristiano ahí. Pues gloria a Dios entonces. Padre, ahí está tu pueblo, Dios. Ahí está tu pueblo, Dios. Fortalece a tu pueblo, Padre amado. Fortalece a tu pueblo. Danos, Padre, la capacidad de percibir el querer y el hacer y todo lo que tú pones en nuestro corazón para que te obedezcamos, Señor. Danos un espíritu de perseverancia y de obediencia, Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos a la obediencia. No soy cristiano, dice Franklin Glaza. Franklin Glaza, yo voy a orar por ti ahora. Y tú sabes, mi hermano, que nosotros estamos viviendo tiempos finales. Que Cristo viene pronto. Ahora, hay otra cosa también, Franklin. Tú sabes que antes de que Cristo venga, la muerte puede llegar primero. Y si una persona muere sin Cristo, lamentablemente, se va a perder su alma. Una cosa que mucha gente no le gusta decir, se va a ir al infierno. Y yo creo firmemente que hoy Dios te está dando una oportunidad para que tú te arrepientas. Yo quiero orar por ti para que Dios te cubra.
Pero sobre todo, yo quiero orar por ti para que tú recibas a Cristo hoy. Para que todas las maldiciones que puedan perseguirte sean cortadas hoy. Para que todo lo que no ha funcionado en el pasado empiece a funcionar a partir de hoy. Porque con Cristo las cosas funcionan en el orden de Dios. Yo quiero orar por ti hoy. Yo sé que Dios te trajo hoy. Dios te trajo hoy para que tú te reconcilies con Él. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Tú quieres ser salvo? Porque esto es por voluntad. ¿Tú quieres ser salvo? Franklin, el Señor te propone hoy la salvación. Y yo voy a hacer una oración, Franklin, para que tú recibas al Señor. Yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir conmigo. Para que tú recibas al Señor como tu Salvador en este día. Para que así tú pases de muerte a vida y pases de las tinieblas a la luz. Porque la Biblia nos enseña que todo el que está en pecado, está lejos de Dios, está en tinieblas, pero que cuando acepta a Cristo pasa a una luz admirable y pasa a ser hecho hijo de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, pero no es así. Somos todos creación de Dios, pero hijos, dice la palabra, que a los que creen en su nombre y a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vamos a recibir a Cristo ahora para que tu vida empiece a cambiar, para que todo lo que te ha agobiado, te ha atacado y todo lo que ha impedido que tú tengas un avance significativo en tu vida, hoy se ha quitado de en medio y tú puedas conocer el amor de Dios, tú puedas conocer la restauración de Dios, ya sea familiar, en cualquier área de tu vida, Dios lo hace. Pero para eso, para recibir su bendición hay que estar en este camino. Así que voy a hacer una oración. Si tú estás ahí, dime si estás ahí para hacer la oración, para que tú la repitas conmigo. Confírmame que tú todavía estás ahí, aunque te veo en conexión, pero confírmame, sí estoy aquí, para que hagamos la oración. Hermano Franklin, voy a hacer la oración. Ok, está ahí. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Esto es breve, son unos pocos segundos. Y repite conmigo. Padre Celestial, en esta hora me acerco a ti, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, creyendo que murió y resucitó por mí para que yo sea salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Dame tu Espíritu Santo para que Él me guíe a toda verdad y a toda justicia. Te entrego mi vida y te entrego mi familia. Yo renuncio a todo pacto hecho inconscientemente o conscientemente con el mundo y los demonios, y me ligo a Cristo. Recíbeme en el nombre de Jesús. Amén. Amado, si hiciste esta oración, y cualquiera que esté ahí que vea incluso el video después puede hacer esta oración para recibir al Señor. Si hiciste esta oración, hay una paz y un gozo que va a entrar ahora en tu vida. Padre, gracias. Y las cosas en tu vida van a comenzar a cambiar para bien, porque cuando nosotros empezamos a caminar estos caminos, mi hermanito, todo se endereza, todo empieza a tomar sentido, y lo más lindo es poder tener una relación con Dios. Así que si hay otra persona ahí que no es cristiano y quiere recibir al Señor hoy como Franklin, dígamelo para que estemos orando ahora, aquí mismo, en este directo. Si hay una persona ahí que quiere recibir a Cristo en este día, comuníquelo, escriba ahí, yo quiero a Cristo, y vamos a estar orando para que usted lo reciba. Dios bendiga a mi hermana Ramona Liriano Rube, mi amiga. Rube, esta pregunta también va para ti. Y cualquier otro que pueda estar ahí que no es cristiano. Yo creo que hoy es el día de salvación. Yo creo que ya estuvo bueno de darle gusto a la carne, hermano. Cristo viene.
Cristo viene. Si hay alguien más ahí que no tiene a Cristo y quiere a Cristo, ponga ahí yo lo quiero. ¿Usted sabe por qué yo hago esto, hermano? Porque esto es por voluntad propia. A veces uno forza con la gente, ven, acepta a Cristo, y al final terminan descarriándose, hermano, porque es que esto es por voluntad propia. Así que usted ya sabe, hermano, vamos a terminar aquí, vamos a concluir. Mientras yo voy despidiendo, si alguien quiere orar para recibir al Señor, ahí me dice y oramos. Pero sepa que mañana tenemos toque de queda aquí. Es un tema que realmente no todo el mundo lo va a entender. Hay personas que lo van a aceptar, otros no, otros lo van a entender, otros no. Pero es un tema que tiene mucha luz, que arroja mucha luz y que nos capacita para tener la preparación correcta en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Cosas terribles que vienen, que van a empezar en este año. Quizás de una pincelada acerca de eso, pero vienen cosas terribles que van a empezar en este año. Cosas terribles. Y realmente necesitamos estar agarrados de Cristo, porque si no, hermano, mire, esto no hay quien lo aguante. De aquí para adelante lo que viene peor. Esto no se va a arreglar ya, porque es que Cristo viene pronto. Así que, amados, Dios le bendiga a todos. Señor, bendice a tu pueblo. Fortalece a tu pueblo, Dios mío. Fortalece a tu pueblo. Fortalece a tu pueblo. Y, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés tratando con cada uno. Que tú estés tratando con cada uno. Si alguien que está ahí, Rube, tú misma, mi amiga, te mando un abrazo. Pero si tú misma ahora quieres recibir al Señor, mire, Rube, te voy a decir algo a ti y a todo el que puede estar ahí, que no es cristiano. Hay pensamientos que no son tuyos, que no son de nosotros. A veces cuando Dios está tratando con nosotros para que nos convirtamos, hay pensamientos que vienen, sí, pero después tú lo haces. Ahora no, después. Tú lo vas a hacer, tú sabes, tú lo vas a hacer después. Y tú no estás lista, no es que nadie está listo. Porque el que nos prepara es Él. Nadie está listo para vivir una vida de obediencia. Es Él que lo hace. Ahora, lo que Él quiere es que nosotros tomemos de todo corazón la decisión de entregarle nuestra vida para que entonces Él haga lo que solamente Él puede hacer. Así que voy a repetir la oración de confesión una vez más. El que está ahí, que no es cristiano y quiere a Cristo, repítela y reciba al Señor hoy. Y deje que el Señor obre en su vida. No se preocupe por lo que va a pasar con su familia, su vida. Una vez que tú le entregues su vida a Cristo, Cristo se encarga de todo. Así que repita ahora mismo conmigo esta oración. Repita ahora mismo conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, me acerco a ti, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Renuncio al mundo, renuncio a todo pacto hecho con el mundo y con las tinieblas, inconscientemente o conscientemente hecho. Me desligo y me ligo a Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca se ha borrado. Guíame con tu Espíritu Santo a la salvación. Te entrego mi vida y mi familia. Recíbeme en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, sepa que usted también, como el guerrero Franklin hoy, pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y prepárese porque Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Así que, amados, Dios le bendiga. Mañana, hermano, mire, le voy a dar un pequeño testimonio que lo voy a repetir mañana para que usted se motive a ver el video mañana, el en vivo. Yo estuve orando y el Señor me habló y me dijo 7 días con el Espíritu. Yo dije, ¿cómo así, Señor? Yo le digo la verdad, yo me asusté. Yo dije, pero tú, el Espíritu está en mí, tú estás conmigo siempre, Señor. ¿Cómo que 7 días con el Espíritu? Y me dijo, el Espíritu te va a enseñar. Ahora, cuando Él me dijo, el Espíritu te va a enseñar, yo creía que Él me estaba diciendo que el Espíritu me iba a enseñar lo que significaba 7 días con el Espíritu. Pero no era eso, era que durante 7 días el Espíritu me iba a estar enseñando algo, que el Espíritu me iba a dar una enseñanza que iba a durar 7 días. Mire, número profético. Y la enseñanza se llama el misterio de la trompeta y el número 7. Y eso es lo que vamos a estar viendo mañana. Algo poderoso para la gloria de Dios. Así que no, dése cita mañana. Que Dios esté en el asunto. Y ore por este ministerio que Dios está levantando. Ore por este ministerio que Dios está levantando. Nosotros, los hombres y mujeres de Dios, necesitamos oración.
Ore por nosotros. El mismo Pablo siempre decía que oraran por esto, por lo otro y por lo otro, y decía, y por mí, para que yo hablar sea dada palabra y para que Dios me cubra y entre otros detalles, ore por nosotros, ore por este ministerio que Dios está levantando para su gloria. Así que Dios les bendiga mucho a todos y será hasta la próxima, que es mañana, según la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga mucho a todos. Shalom, shalom.